Hola, somos el grupo 13, yo soy Luisa. Yo soy Juliana. Yo soy Ana. Bueno, ¿qué les pareció pues el video y como todo lo que hemos conversado como esta semana al respecto como de la imagen de la diosa más o menos? ¿Qué les ha parecido? Pues algo que se volvió a repetir en el video era por ejemplo que bueno, que entonces estas figuras no eran de un individuo, Sí. sino eran la representación de pues, una deidad. Y bueno, algo que me pareció muy interesante fue como el cambio que decían que había en esta idea de bueno, como el desarrollo militar y el poder militar como parte de la civilización y como Sí. el conflicto como algo innato, o sea, como el conflicto siempre está, pero como el conflicto resuelto por medio de la agresión, Sí, que es pues, como un invento. que no es que sea un invento, sino que es como algo que hemos dado por sentado por los registros que hemos tenido. Entonces como no es que no haya pasado, pero entonces como que está la otra Cara. cara, o sea, como que los otros eventos que es como pudo haber conflicto, pero no se tuvo que haber resuelto por medio de la violencia. Y es como sí, o sea, siento que es como a veces pensamos que es que es la naturaleza humana, la violencia, ¿sí? O como Sí, como que no se puede separar al humano de lo violento, por así sí, decirlo. o como que el poder militar es entonces parte innata de la civilización y parte innata de un imperio o de como una sociedad, y que entonces pues ese señor ya ha encontrado como esto y plantea como pues realmente no es innato, y como Sí. que por ejemplo que sí, pues una sociedad debe tener digamos normas, ¿sí? Para que se pueda convivir, pero entonces que la jerarquización de sí, o sea, como en lo medieval, lo feudal, Sí. como la jerarquización tan definida que lleva como a posiciones, implica los derechos de cada persona, no tiene que ser tan o sea, como muy no sé si explícita, sino como tan marcada, no tiene que ser como tú estás aquí, yo estoy aquí, y entonces no es como tú tienes estas tareas, pero no por tus habilidades, sino por cómo naciste o cosas así. Entonces como que esas cosas que hemos dado por sentadas como parte de formación de la civilización, que es, hoy en día siguen construyendo la sociedad, Sí. no son tan no son las únicas opciones. ¿Sabes qué me hace pensar mucho eso? Como pues ustedes saben que nosotros tenemos dos especies hermanas en realidad, ¿no? Los chimpancés y los bonobos, también Sí. es nuestra especie hermana. Entonces como que me hace pensar también relacionado como al documental y lo que hemos hablado en las últimas semanas, y es como hay todo un debate sobre la violencia en la naturaleza del humano desde la biología, porque tenemos a los chimpancés que son súper violentos, absolutamente jerárquicos, con macho alfa y pues como una sociedad organizada desde lo macho alfa Sí, desde lo y lo jerárquico desde y lo físico, exacto. Ujú. Pero tú también tienes los bonobos, que es un grupo Súper que se chill. organiza por colectivos femeninos matriarcales y que además no tienen conflicto violento, no Sí. se registra el Eso dice conflicto mucho. violento. Sí. Entonces eso solo me hace pensar mucho como en estas sociedades que además donde las mujeres tenían como esta figura tan importante, justamente llegar a eso, de como esa duda de, ok, de pronto no se solucionaban los conflictos con violencia, ¿qué tal si es por esto? Porque eran en realidad sociedades que se organizaban más desde lo femenino Sí. y no desde lo masculino. No, que es y lo Y nuestro. digamos eso lo interesante. hizo en el documental, que digamos todo lo que era como cerámica y como todo lo que es como la agricultura que fue hecha como por mujeres, era exactamente como uno de los grandes como factores que contribuiría como a la paz de esos asentamientos Sí. en el neolítico. Y lo que son los asentamientos, porque entonces el inicio como de la sociedad lo definen como los asentamientos, que igual creo que es algo un poco complicado, porque igual, por ejemplo, hay comunidades hoy en día que también son como nómadas, ¿no? Como Exacto, vimos pues como que igual ser nómada no quita el ser comunidad, ¿no? No, Sí. o el ser civilizado, ¿sí? Exacto. Entonces como que eso también yo dije como, pues, o sea, puede ser como un inicio de no sé, de las construcciones de lugares, pero no es como, entonces es nómada y entonces no es civilizado ni Sí, nada. entiendo. Eso sí, a mí me generó un poco de conflicto, porque igual, pues sí decía como parte de la civilización es tener el tiempo Ujú. para poder hacer cerámica, para poder hacer arte, ¿sí? Sí. Pero igual, pues las comunidades que son nomás, no necesariamente, bueno, hacían cerámica, pero hacían otro tipo, digamos, manualidades, Sí. que igual se puede considerar Sí, también como son arte. súper artísticos. O Sí, entonces- cantaban y Sí, bailaban. lo que hablábamos Sí. con los gitanos. Sí, o sea, eso fue como, pues igual eso eso sigue siendo una comunidad y siguen siendo civilizados, solo que es Sí. otro tipo de
sí, de estilo de vida. Entonces para mí fue como, bueno, no estoy tan como de acuerdo con ese planteamiento, pues quise escuchar más argumentos de eso, pero digamos como lo que decía en el video también de eso de que entonces era una deidad femenina, pues claro, o sea, vivimos ahorita en un momento donde las religiones que tenemos que son pues cristianas, singulares de un solo Dios, monoteístas, se les han dado características masculinas. Sí. Todos los dioses son masculinos. Y también es como eso qué implicaciones tiene, ¿no? Porque entonces, pues si vemos como la religión es como es una deidad, ya de por sí, pues no es un hombre, o sea, no es un ser humano, pero entonces pero es que es hombre, entonces como porque le otorgas un género a una deidad. Y entonces pues en este caso es como, bueno, era el femenino, ¿qué pasa si la deidad fuera femenina? Y entonces a mí siempre me ha generado conflicto porque es como, ¿por qué Dios tiene que ser hombre? O sea, otorgarle un género si no es humano. O sea, una cosa es como, bueno, Jesús, pero, o sea, es algo complejo, pero es lo que es como... Relacionado a la civilización, pues rápidamente como que me hace pensar mucho como si hoy en día pensamos como en las comunidades que menos civilizadas se consideran, terminan siendo más como nuestras comunidades indígenas, que todavía se mantienen, y cuando uno se para ahí sí tienen deidades múltiples y femeninas. Y a veces por ejemplo, involucradas con animales, que es mucho. como que es la relación de la naturaleza no Exacto. solo está ya lejos de mí y no está a mi disposición, sino es lo que me rodea y es con Y lo hace que parte yo de tengo lo que que, soy o sea, yo. que ella vive aparte de Exacto. mí, yo Entonces, tengo que como depender de ella. A mí me hace pensar justo eso, como porque además de la civilización, como el poder asentarnos y también como guiado por religiones basadas en una deidad singular y hombre, porque eso sería lo más civilizado, cuando igual tenemos comunidades que han aguantado mucho más años de lo que han aguantado nuestra civilización como la conocemos hoy en día, en múltiples deidades femeninas. O sea, digamos, uno mira, por ejemplo, la mayoría de las comunidades indígenas del Amazonas tienen una deidad femenina que termina siendo la madre tierra de alguna u otra manera, y es femenina y es quizás la más importante de todas. Y la idea es como, entonces el imperio, el que sea más civilizado, es el que tenga mayor poder militar, pues este tipo Sí, de pues cosas. porque está basado Desde como lo macho alfa. Sí, o sea, Sí. y también Pues- es como ese pensar, sí, o sea, eso me hacía pensar como, o sea, me gustó ese punto porque era como si siempre hemos pensado como estas grandes civilizaciones como, bueno, tienen arte, tienen teatro, o sea, tienen varias cosas, Pero sobre todo pero sobre todo tienen un poder militar y entonces eso es lo que las mantiene, pero es como, pero también como la forma en que conviven, o sea, la agricultura y todo es necesaria y es algo que realmente como que nunca se piensa mucho, creo yo, como en la cultura en general. Sí, como la importancia de esta. Sí, yo también Sí. estaba pensando como con lo que estaban diciendo, que digamos, Fabio nos había dicho que digamos, él cree que digamos el arte es como lo que crea, ¿cierto? Entonces pues que eso crea como categorías y pues para mí yo como veo el problema es que si creamos como divisiones, entonces como que, no sé, lo de la línea, que entonces existe el arriba y el abajo, ¿cierto? Sí. Pero el problema es que además de como reconocer esas divisiones, como que las jerarquizamos. Sí, como que una Porque Entonces, el valor que le entonces la damos. jerarquía es el problema de Y el todo. valor que siento le yo. damos De al acuerdo. arte, porque entonces le damos mucho más valor a pinturas, o sea, puede ser, a ti te puede gustar más un género artístico, yo digo, o sea, como un tiempo, el nacimiento de esto, pero por ejemplo el arte indígena, las culturas usualmente son, o sea, no son como tan valoradas como el arte europeo. Sí, de Siempre se Sí. está puesto del otro lado y es como listo, o sea, puede ser un Sí, tema lo personal de jerarquizamos estética todos. y eso es respetable porque nadie te tiene que decir te debe gustar más esta que esta, pero como que les damos un valor porque es como, pero es que es una estructura ahí que armaron de barro y ya, ¿sí? Sí. Y el otro es como, no, es que esa pintura y representa la sociedad, y es como, estas estructuras de barro representan deidades, representan una parte importante de esas sociedades, entonces como ese valor también que le damos a la producción artística de las diferentes civilizaciones, porque las pensamos más civilizadas que otras. Sí. Sí, Entonces eso también. pero bueno, esto lo continuaremos en otro momento. Chao. Chao.